Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar una nueva clase, una nueva unidad, que es la parte de capacitores e inductores. Como ya habíamos visto anteriormente, vimos que teníamos circuitos donde teníamos elementos activos y pasivos. Los elementos activos que vimos eran las fuentes, ¿verdad? Fuente de tensión, fuente de corriente. Y los elementos pasivos son los que no están generando energía o potencia. Y ya vimos que uno de los elementos pasivos eran las resistencias, que siempre estaban consumiendo potencia. A continuación, los siguientes elementos pasivos que vamos a ver son los capacitores e inductores, que van a ser capaces de almacenar y entregar energías. El capacitor, que almacena energía en forma de campo eléctrico, y el inductor almacena energía en forma de campo magnético. Bueno, y tenemos para el capacitor, entonces para el capacitor y el inductor sabemos que son elementos pasivos que no van a crear potencia o generar potencia, sino que lo van a consumir. En corriente directa, el capacitor tiene un comportamiento diferente que en alterna. Como en circuito 1, nosotros solamente vamos a ver con corriente directa, entonces vamos a ver cómo se comporta el capacitor. Entonces, la corriente en el capacitor es igual a C. C es la capacitancia. Su unidad de medida es el faradio. Entonces, la corriente es igual a la capacitancia por diferencial V sobre diferencial tiempo. Este es el símbolo del capacitor y siempre se va a satisfacer la convención pasiva de signos. Entonces, donde entra la corriente se mide como positiva la tensión. Y corriente y tensión varían con el tiempo. Entonces, por eso tenemos V de T e I de T. Unidad de medida de la capacitancia es el faradio. Ya saben que la corriente sería la variación de carga en un tiempo determinado. Acá un poquitito nos habla, pueden leer después del comportamiento del capacitor, de la capacitancia. Acá tenemos algunos modelos de capacitores. Y lo que tenemos que tener en cuenta es su comportamiento. Nos dice, cuando hablamos de corriente directa, sabemos que la tensión va a tener un valor constante, que no va a variar con el tiempo. Entonces, debemos de saber muy bien que el capacitor con una fuente de corriente directa se comporta como un circuito abierto. Entonces, es un circuito abierto porque la corriente por él va a ser cero. Pero sí vamos a tener una tensión. Entonces, capacitor con corriente directa abierto. Vamos a tener valor de tensión, pero la corriente es cero. Eso es lo más importante que deben de saber, porque cuando analicemos RL y RC, entonces siempre cuando tenemos una fuente de corriente directa, nuestro circuito donde está el capacitor va a estar en abierto. Entonces, de esa manera vamos a calcular la tensión en circuito abierto donde teníamos al capacitor. Luego tenemos la relación de tensión con la corriente. Ya vimos que la corriente I es igual a C diferencial V sobre diferencial T. Para hallar la tensión, entonces se despeja de esa fórmula original y finalmente nos queda que la tensión es igual a 1 sobre C integral de T sub 0 a T de I de T por diferencial T más V de T sub 0. Siempre vamos a tener una constante V de T sub 0 que vamos a ver más adelante que eso es la condición inicial antes de cualquier cambio que suceda en el circuito. Entonces,
Acá, como resumen, lo que hay que saber bien serían las características importantes de un capacitor ideal. Acá el modelo que estudiamos es un modelo matemático idealizado. Nos dice no hay corrientes a través de un capacitor si la tensión en él no cambia con el tiempo. Por lo tanto, un capacitor es un circuito abierto en CD. Entonces tienen que tener en cuenta eso. Lo más importante de este capítulo es esto, que sepan que el capacitor con una corriente directa se comporta como un circuito abierto. El 2 nos dice se almacena una cantidad finita de energía en un capacitor incluso si la corriente que circula por él es cero, como sucede cuando la tensión entre las placas es constante. Es imposible combinar la tensión de un capacitor por una cantidad finita de tiempo cero, ya que lo anterior requiere una corriente infinita a través del capacitor. Un capacitor se opone a un cambio abrupto de la tensión en sus placas. Cuando vayamos avanzando, van a ver que el comportamiento de un capacitor cuando está conectado a una resistencia, a una fuente, va a variar exponencialmente. Entonces, si la corriente se vuelve cero, no es que inmediatamente el capacitor, también la corriente en el capacitor se va a volver cero. En la resistencia sí, la resistencia al sacarle la corriente ya es cero, pero en el capacitor y en el inductor no, va a variar exponencialmente. Y como les dije, el capacitor nunca disipa energía, solo la almacena. Y es un modelo matemático ideal. Entonces la almacena en forma de campo eléctrico. Luego tenemos el inductor. También vamos a hablar del modelo ideal del inductor, que es un modelo matemático. Entonces la tensión en el inductor es igual a L diferencial I sobre diferencial T, donde L es la inductancia. La unidad de medida de la inductancia es el Henry, H. Y el símbolo de la inductancia es de esta manera, y también siempre se va a cumplir la convención pasiva de signo. Donde entra la corriente es el positivo. Entonces tengan en cuenta eso. Entonces es contrario al capacitor. El capacitor teníamos que I es igual a C diferencial B sobre diferencial T. Para el inductor, V es igual a L diferencial I sobre diferencial T. Entonces acá tenemos los modelos que podemos tener de capacitores. Y como les dije del capacitor, lo más importante, los inductores quise decir, lo más importante que tienen que tener en cuenta del inductor es que cuando funciona con una fuente de corriente directa, está en corto. Entonces, el capacitor en abierto, el inductor en corto. ¿Qué significa en corto? Que va a fluir corriente a través de ella, pero la tensión va a ser cero. Entonces, siempre eso es teniendo en cuenta la fórmula, ¿verdad? Para el capacitor era I C diferencial V sobre diferencial T. Entonces, si la corriente se vuelve cero, no vamos a saber qué pasa con la tensión. O sea, va a tener un valor. En este caso es al revés. Como está en corto, la tensión va a ser cero y la corriente sí va a tener un valor que se pueda calcular. Entonces, tengan en cuenta eso. El capacitor con corriente directa en abierto, el inductor con corriente directa en corto. Pueden compararlo con las fuentes en superposición. ¿Se acuerdan? En superposición, la fuente de corriente al ser cero quedaba en abierto. Entonces se compara con el capacitor. Y la fuente de tensión cero se quedaba en corto. Se compara con el inductor. Solamente para hacer una analogía para que les quede claro ese concepto. Y cuando queremos hallar la corriente del capacitor, es 1 sobre L integral de T sub 0 a 0, B por diferencial T más I de T sub 0.
Entonces este I de T sub 0 es una condición inicial que vamos a ver en RL, que es lo que pasa antes de que ocurra algún cambio. Y nuevamente tenemos como resumen la característica más importante del capacitor, del inductor, es que es un cortocircuito en corriente directa que almacena energía en forma de campo magnético, que es un modelo matemático idealizado, y también que en el inductor la corriente no varía instantáneamente, sino que va a variar de forma exponencial, que vamos a ver en RL. Entonces ahí vamos a ver, porque vamos a tener combinaciones de corriente y tensión, y vamos a tener ecuaciones diferenciales, porque la tensión es una derivada, la corriente es una integral. Al sumar derivadas con corriente se tienen ecuaciones diferenciales. Entonces eso vamos a ir viendo más adelante. Y también tenemos la última parte, que justamente es la tarea que van a hacer ustedes, que es la parte de combinaciones de inductancias y capacitancias. Entonces, cuando tenemos inductores en serie, al igual que la resistencia, los inductores en serie se suman y los inductores en paralelo se hallan en paralelo, así mismo como teníamos con la resistencia. Entonces podemos decir que se combina de la misma forma que las resistencias, pero el capacitor es contrario que la resistencia. Capacitores en serie entonces se hallan como si fueran paralelos para la resistencia, o sea, es solamente haciendo una comparación. Capacitores en serie, entonces 1 sobre C sub 1 más 1 sobre C sub 2 y la cantidad de capacitores que tengan en serie. Es la inversa entonces. Y capacitores en paralelo se suman, al contrario que la resistencia. Bueno, acá nos dice, bien vale la pena memorizar estas fórmulas. Las que se aplican a combinaciones de inductores en serie y en paralelo resultan idénticas a las resistencias, por lo que suelen ser obvias. Sin embargo, hay que tener en cuenta cuando hacemos combinaciones de capacitores en serie y en paralelo que son opuestas a resistencias e inductores. Entonces, tienen que tener en cuenta eso. En este caso tenemos acá un circuito sencillo donde tenemos, primeramente, siempre analizamos desde el otro lado del circuito abierto. Si se fijan, tenemos dos capacitores en serie, 6 microfaradios y 3 microfaradios. En este caso se halla C1, que sería el equivalente de la serie de estos dos capacitores, y contrario a lo que es la resistencia, entonces se halla la inversa. El resultado es 2 microfaradios. El resultado de 2 microfaradios queda en paralelo con 1 microfaradio. Entonces, capacitores en paralelo, C2 se suman y el resultado es 3 microfaradios. Por otro lado, tenemos acá dos inductores o inductancias en paralelo. Entonces, inductores en paralelo le llamamos L1, se halla al igual que la resistencia, como la inversa. Entonces, 1 sobre 1 sobre 2 más 1 sobre 3 sale 6 sobre 5 Henry. Y por último quedan en serie. Entonces queda acá el valor de 6 sobre 5 en serie con 0,8. Y en serie se suma. Entonces ahí nos queda 2 Henry. Y se calcula por último, o sea, se vuelve a dibujar por último las combinaciones que nos quedan. Hasta ahí se puede reducir, porque ya tenemos capacitor e inductor y estos no se pueden combinar unas con otras. Entonces, así como resistencias con resistencias, inductores con inductores y capacitores con capacitores. De esa manera se combinan. Y llevaron de tarea un pequeño ejercitario de combinaciones de capacitores e inductores. Entonces eso quiero que resuelvan. Tienen tiempo hasta el sábado y vale 3 puntos fuera de escala del examen del segundo parcial. Entonces aprovechen esa oportunidad para alzar un poquillo su puntaje. Buenas noches, chicos.